Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. ¿Qué tal todo por ahí? Comenzamos esta transmisión a las 9:09 de la noche berlinesa, 9:10 ahora, noche fría y lluviosa aquí por estos lugares del mundo, aquí en Berlín. Comenzamos una transmisión especial porque a partir de hoy vamos a realizar las transmisiones en vivo, no solamente a través de YouTube y de Facebook como hasta ahora, sino también a través de la plataforma Rumble o Rumble. Así que quien nos quiera acompañar por ahí con la visualización de los videos y naturalmente todas las suscripciones por ese lado también bienvenidas. Quien quiera acompañarnos por ahí puede acompañarnos naturalmente con nuestro mayor agradecimiento. Gente conectada ya desde todos los lugares del mundo por ahí. Chile, Barranquilla, Colombia, Zaragoza, España, Ecuador, Perú, Paysandú, Perú, Bélgica, bueno, Buenos Aires, otra vez México, mucha gente conectada para una transmisión con mucho material hoy. Una transmisión, una vez más, enfocada en lo militar. Enfocada en lo militar porque estas últimas semanas realizamos transmisiones enfocadas en el análisis militar, al igual que hoy, porque a pesar de que los medios abandonaron por completo la atención en Ucrania, estas últimas semanas están determinando el transcurso de la guerra en términos militares. Así de fuerte la situación. Podríamos realizar una reflexión respecto a que mientras los medios machacaban con Ucrania, 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 Putin, 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 en términos militares no presenciábamos acontecimientos trascendentales, sí significativos, pero no trascendentales, no definitorios para la guerra. Pero curiosamente, cuando los grandes medios occidentales abandonaron el foco de la guerra en Ucrania hace ya más de 10 días, con lo sucedido, a partir de lo sucedido en Israel. A partir de entonces comenzaron una serie de acontecimientos definitorios para la guerra, por lo menos en este año. ¿Sí? No van a determinar necesariamente todos estos acontecimientos el final inmediato de la guerra, eso no, pero sí van a determinar el resultado de la guerra en el año 2023 y la forma en la cual podría comenzar la guerra en 2024 de cara o con miras a una resolución final. ¿Sí? Y en ese contexto aparece el ataque anfibio sobre el cual vamos a deliberar el día de hoy. Un ataque anfibio, por cierto, anticipado en este canal tanto la semana pasada como en la última transmisión, el martes. Nadie, ningún canal, ni siquiera de Telegram, presentó el anticipo de un incipiente ataque anfibio como este canal, pero no solamente en los canales en español, en los canales en inglés y en ruso tampoco, por buenas razones, por cierto. Solamente uno o dos analistas militares estaban hasta el momento presentando esta posibilidad. Uno en particular machacaba intensamente y todo el resto de los analistas militares, tanto prorrusos como pro-ucranianos, rechazaban esto como una locura. ¿Sí? Como una locura de un analista militar obsesionado con esta cuestión de un ataque anfibio en la zona de Gerson. Ya vamos a presentar todo con mapas, tranquilos. En un ratito voy a presentar los mapas y el desarrollo. Solo quiero contextualizar el porqué de
el rechazo hasta hace poco tiempo de la gran mayoría de los analistas políticos y militares respecto a la posibilidad de un ataque anfibio. Acá nosotros lo presentábamos efectivamente como algo difícil, pero presentábamos la posibilidad. Y recuerdo que referenciaba a este mismo analista político como el único machacando con esto una y otra vez, el martes pasado, de hecho. Bueno, lo rechazaban porque efectivamente un ataque de estas características representaría un ataque suicida, ¿sí? Y efectivamente, acometió Ucrania un ataque suicida, pero debemos recordar el contexto para generar sentido de una maniobra de este tipo. Nadie en sus cabales, nadie en una situación ordinaria acomete un ataque suicida con el único objetivo de generar una noticia o eh, una salida desesperada de una situación, a menos que ese alguien aparezca en una situación desesperada, a menos que ese alguien aparezca entre la espada y la pared, a menos que ese alguien aparezca al borde de el final. En esa situación, si uno debe determinar entre la muerte segura y un último ataque suicida, bueno, un ataque suicida representa la última esperanza, puede representar la última esperanza. Entre el final, la muerte, la destrucción y un último manotazo de ahogado, tanto nosotros como ustedes realizaríamos ese manotazo de ahogado, aventuraríamos ese manotazo de ahogado. Y de ahí que, a pesar de que esto represente una locura, y por eso los analistas rechazaban esta idea, a pesar de eso comenzó efectivamente este análisis, este ataque anfibio anticipado únicamente por uno o dos analistas a escala global y reproducido. Nosotros sencillamente presentamos eso aquí la semana pasada y esta semana también como una posibilidad, ¿sí? Bueno, el mérito no nuestro por el anticipo, sino de ese analista militar. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto a partir del cual Ucrania puede comenzar un ataque de estas características? Un ataque, una vez más, con características suicidas. Bueno, recordemos lo hablado la última vez, en la última transmisión. En primer lugar, el fracaso de la mal llamada contraofensiva ucraniana, sobre lo cual deliberamos en extenso aquí, tanto en nuestras transmisiones como el fin de semana pasado con Juan Antonio Aguilar y con Fernando Moragón, en dos charlas bastante largas, como 3 horas de conversación con cada uno de ellos, muy interesantes. Bueno, ellos presentaban esto en detalle, nosotros lo presentamos aquí también. Así que es el primer factor objetivo de el contexto antes de este ataque suicida. Fracaso de la contraofensiva. Segundo factor determinante, y comienzo a presentar los mapas para acompañar mi exposición. Segundo factor determinante, tras el ataque fallido, recuerden, una vez más, esto lo presentamos 1000 veces, pero lo vamos a presentar como recordatorio una vez más, que quería Ucrania esto. Este ataque aquí para generar la rotura de este eje, ¿sí? De la comunicación eh, entre la Rusia territorial y Crimea, junto naturalmente a la ruptura de la comunicación a través de el puente sobre el estrecho de Kerch. Bueno, este es el objetivo de la contraofensiva. Inicialmente deliberábamos sobre la posibilidad de un ataque hacia Mariupol o hacia Melitopol. Finalmente determinaron este último curso de acción. Querían, una vez más, la rotura de este eje, la llegada al mar de Azov y a partir de aquí el asedio de Crimea. Pudieron, lo vamos a presentar una vez más, pudieron esto. Esto pudieron.
¿sí? de, de este objetivo pudieron esto. ¿Sí? Bueno, ese el contexto, ya lo presentamos muchas veces. ¿Cuál el segundo elemento de este contexto? Bueno, ante esta situación, y no como un objetivo planificado inicialmente, ante esta situación, ante el fracaso de esta ofensiva y el deterioro notable de las fuerzas armadas ucranianas, tanto por el fracaso de la contraofensiva como por la derrota en Bakhmut, naturalmente. Bueno, como una forma de explotación de esa situación, como una forma de capitalizar esa situación, Rusia comenzó un ataque generalizado en todo el frente. Esto lo presentábamos en la transmisión pasada, un ataque a lo largo de todo el frente y en ese sentido un ataque general, pero con objetivos locales. En una combinación híbrida muy interesante de, por un lado, un ataque general a lo largo de cientos e incluso miles de kilómetros de frente, pero no con el objetivo habitual de un ataque masivo a lo largo de todo el frente, de una penetración en profundidad, esto lo normal en el caso de un ataque de estas características. Recuerden la primera fase de la guerra, un ataque de estas características, además con un frente más amplio incluso, con los ataques desde Bielorrusia a Kharkov, con los ataques hacia Kiev, más al norte también. Bueno, esas las características convencionales de un ataque a lo largo de todo el frente. Penetración en profundidad. Bueno, aquí no. Aquí un ataque, aquí presenciamos un ataque en todo el frente, pero con objetivos puntuales, ¿sí? De cara a generar una consolidación de los territorios tomados por Rusia para que el año próximo Rusia pudiese, sí, comenzar una ofensiva general, posiblemente en primavera o en el verano de 2024, o en su defecto, en el caso de una capitulación previa de Ucrania, comenzar una negociación sobre la base de un eje consolidado, de un frente consolidado, eh, asentado, ya guarnecido y, bueno, comenzar una negociación sobre esa base mucho más estable. Es el segundo elemento. Entonces, primer elemento de este ataque anfibio suicida, ¿sí? Para generar sentido de una acción suicida, porque de lo contrario, por lo general, no realizamos acciones suicidas, más allá de situaciones excepcionales como esta. Por un lado, entonces, en primer lugar, el fracaso de la contraofensiva. En segundo lugar, esta verdadera contraofensiva rusa, una ofensiva tras una ofensiva. A eso sí lo podemos conceptualizar como contraofensiva. El ataque de Ucrania hacia el mar hacia el mar de Azov no representaba una contraofensiva, sino una ofensiva iniciada desde cero. Bueno, ahora sí responde con una contraofensiva verdaderamente Rusia con este ataque en todo el frente. Segundo factor, entonces, importante del conflicto. Tercer factor, fundamental. Un tercer factor un poquito más lejos que esto. Tan lejos como Israel o Palestina. ¿Sí? Ataque desde la Franja de Gaza hacia todo perdón, un poquito grande la Franja de Gaza. eh, Esta la Franja de Gaza, sitiada naturalmente, controlada a través de muros y de presencia militar y de monitorización permanente, como así también sitiada por eh, las fuerzas navales, por la Marina de Israel, con solamente dos pasos abiertos, recuerden, bueno, uno para personas, otro para mercaderías con respecto a Egipto y con pocas posibilidades de paso, aunque algunas naturalmente sí, abiertas hasta hace poco con respecto de Palestina hacia Israel, de la Franja de Gaza hacia Israel, pero no quiero abandonar el tema. El tercer factor importante, el ataque de Hamas a Israel y el inicio de un conflicto eh,
novedoso en cuanto a la magnitud, pero no así en cuanto a el contexto. Sencillamente presenciamos una escalada más de un conflicto con más de 70 años, pero sí presenciamos algo novedoso en términos de la magnitud del ataque, la cantidad de personas muertas en Israel, de personas muertas en Palestina. Bueno, recordemos la enorme cantidad de personas muertas en todos los ataques israelíes previos. En ese sentido no representa una novedad. Lamentablemente no representa una novedad. Bueno, es el tercer factor. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, cuando ya el apoyo occidental, el apoyo de la OTAN, a partir del fracaso de la contraofensiva, cuando ya parecía en duda, cuando ya parecía en problemas con los republicanos rechazando el envío o la aprobación de un nuevo paquete de ayuda, los europeos con cada vez más gobiernos electos contrarios a el apoyo incondicional a Ucrania. Bueno, cuando ya parecía en problemas como frutilla de la torta o como cereza del pastel, de repente un nuevo conflicto llamando o concitando la atención de Occidente y de sus medios de comunicación, con lo cual el apoyo a Ucrania aparece en segundo lugar, retrocede a un segundo lugar. Es el contexto, ¿sí? Y en ese contexto, la dirección política de Ucrania determina que puede reaccionar a todo nada o debe reaccionar a todo nada de manera inminente porque en poco tiempo más abandonarán los occidentales el apoyo a Ucrania y Ucrania aparecerá sola contra Rusia, lo cual naturalmente representa una situación insostenible, no ya en el mediano y en el largo plazo, sino en el corto plazo para Ucrania. Ucrania podía realizar esta guerra o puede realizar esta guerra gracias al apoyo de la OTAN. Eso lo recordamos todos. Esta guerra representa una guerra entre Rusia y la OTAN, no entre Rusia y Ucrania. Ucrania aparece como el lugar de este enfrentamiento entre dos grandes poderes. Bueno, ante la inminente salida de la OTAN de este conflicto, determina Zelensky en particular una última acción de cara a generar un golpe de atención, un golpe de impacto en los medios de comunicación, en la opinión pública, para reconquistar la atención y el apoyo de Occidente. ¿Sí? Me acompañan hasta aquí en el análisis, el contexto. Ahora comenzamos con el análisis específico de las acciones de guerra, con muchísimas fuentes, videos y demás, pero quiero que generemos primero sentido a partir de eh, el contexto político. Recuerden una vez más, recuerden a von Clausewitz con su máxima de que la guerra representa la continuación de la política por otros medios, o mejor dicho, con la adición de otros medios, porque la política no desaparece. Aún en guerra la política no desaparece. Y bueno, efectivamente no desaparece. Y por eso esta acción militar responde a este contexto político. Bueno, comenzamos entonces, sí, ahora con el análisis de esta ofensiva anfibia. Desde ya semanas atrás, desde hacía semanas, desde varias semanas atrás, Ucrania había comenzado a conglomerar tropas tanto en Gerson como en las localidades eh, cercanas a Gerson, tanto personal militar como armamento, incluso pontones, lanchas rápidas, municiones y otros pertrechos militares. Los rusos estaban conscientes de esto y por eso desde ya hace por lo menos un mes comenzaron bombardeos y ataques permanentes con artillería e incluso bombardeos con bombas desde la aviación a todos estos lugares.
Este martes, este último martes, justo pocas horas antes de nuestro anticipo de la inminencia de un ataque anfibio, pocas horas después, efectivamente, el ataque comenzó y comenzó donde vaticinábamos que comenzaría. Habíamos presentado ese día como posibles puntos de ataque. Por un lado, este de aquí, en el famoso puente Antonovsky, y en segundo lugar, la posibilidad de un ataque por este segundo puente, cuyo nombre, ahora no recuerdo un nombre parecido, sino Antonovsky-Salinikny, puente Antonovsky-Salinivsky, puede que cometa un error en la lectura del ruso del ucraniano, pero bueno, aquí los dos puntos principales, estos los dos puntos de conglomeración mayor de tropas, tanto Antonivka, esta parte de Gerson, como Sadove y estas localidades por aquí, aunque también aparecían o aparecen sectores más allá del Dnieper con conglomeraciones de recursos también. Bueno, el martes a la noche comenzó este ataque. ¿Qué acción realizaron los ucranianos? Básicamente, por esta zona, ubicada un poquito más al este de la ciudad de Gerson y del puente principal de Antonovsky, comenzaron un ataque en esta dirección. Recuerden que una buena parte de los territorios ubicados en este delta del río Dnieper a orillas, eh, en la orilla sur del Dnieper, a este lado del río, algunas partes ya parecían bajo control eh, incipiente de Ucrania, de manera que sobre la base de esas precarias cabezas de puente comenzó Ucrania por aquí un avance, ¿sí? ¿Por qué exactamente por aquí? ¿Y por qué este avance a lo largo de las vías del tren? Este puente de aquí representa un puente ferroviario, ¿sí? Aquí aparece un puente ferroviario. ¿Por qué realizaron el avance a lo largo de las vías del tren en esta dirección? Bueno, precisamente porque los terrenos lindantes con las vías del tren, con las vías del ferrocarril, representan terrenos sólidos, asentados, mientras que, ya lo vamos a presentar con algunos videos, los terrenos de los de este delta, incluso aquí, en los alrededores aparecen blandos, representan terrenos pantanosos. Por ende, los vehículos blindados e incluso el avance de tropas. Cualquiera quien recuerde una caminata por un terreno pantanoso recordará seguro que uno sin querer de repente entierra la pierna hasta la rodilla. Bueno, lo mismo para uno como eh, peatón o como excursionista en un día de campo en una zona pantanosa que para un soldado, peor, para un soldado mucho peor aún por la cantidad de eh, pertrechos llevados sobre sus hombros y por ende su peso superior. Obviamente, una persona con 20 o 30 kilos encima va a descender en ese barro, no hasta la rodilla, sino quizás hasta el muslo, ¿sí? Bueno, esa es la razón del ataque por esta región. Y el ataque fue realizado en principio con éxito parcial al punto de que los ucranianos, y quizás pueda aquí exactamente realizar los dibujos con azul en representación de Ucrania, las brigadas 35 y 36 realizaron un ataque sobre esta zona y pudieron efectivamente conquistar posiciones en el sur de Syropinsk, también conocido como Poima. Atención a esto de los nombres, recordarán que, bueno, a partir del proceso de ucranización
de Ucrania y de rechazo al ruso y a la cultura rusa y al idioma ruso, muchas localidades comenzaron cambios de sus nombres. Bueno, este lugar, antes llamado Churupinsk, toda la vida llamado así a partir de 2016, si no recuerdo mal, bueno, presenta el nombre de Poima, pero en principio lo mismo. Esta localidad, bueno, en el ataque inicial aparentemente pudieron conquistar posiciones en la parte norte de Poima, conquistaron estas posiciones y pudieron asimismo realizar también avances hacia la localidad de Pillanivka, esta de aquí, y conquistar posiciones en la zona norte. ¿Sí? Naturalmente, Rusia respondió a esto con un contraataque, primero a través de ataques de artillería, de drones, no recuerdo si bombardeos también, por lo menos en esta zona no recuerdo bombardeos, pero sí muchos ataques de artillería y de drones, a partir de lo cual los ucranianos, después de la inminente consolidación de estas posiciones, debieron retroceder una vez más hacia las posiciones consolidadas en el delta. Muchos analistas militares prorrusos refunfuñaban por el hecho de que Ucrania hubiera podido esto, hubiera podido acometer este ataque conquistando posiciones aquí. De hecho, apareció, recuerdo que apareció un video de un coche, de un automóvil civil con una familia aparentemente dentro, atacado por las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, y eso determinó, ese ataque determinó la muerte de los civiles en esta zona. Muchos analistas prorrusos despotricaban por esta razón, refunfuñaban cómo puede que hayan realizado un avance así frente a nuestros ojos. Bueno, otros respondían, y para mí con bastante razón, que muy probablemente las Fuerzas Armadas rusas hayan convalidado este ataque hasta ese lugar, de manera de generar un avance para poder después acometer con una contraofensiva, con un contraataque y determinar la eliminación de todos estos eh, elementos militares acumulados, de todo este personal y todos estos vehículos acumulados en esa zona, ¿sí? El, el viejo truco de un avance controlado sobre terrenos ya monitorizados, ya mapeados, para una vez consumado ese avance, acometer una contraofensiva y determinar la destrucción del enemigo. Ese el debate, nosotros no podemos determinar efectivamente cuál es el plan inicial. Lo cierto de todo esto, los ucranianos en esta zona debieron retroceder hasta el delta nuevamente con muchísimas, bueno, no muchísimas porque realizaron el avance de a pie con unidades móviles, con infantería de a pie. Esto generó pérdidas naturalmente, pero no perpetraron un ataque masivo con cientos de miles de personas. No podrían tampoco, por la falta de ese personal en este momento, después de las decenas de miles de muertes en el contexto de la contraofensiva. Bueno, es el primer punto de este ataque, el primer día, el martes a la noche. A partir de entonces, no fueron abandonados los combates en esta zona, pero ahora parecen más bien situados en este área sin mayores avances de los ucranianos hacia el sur. ¿Sí? Bueno, posteriormente a eso, en los días siguientes, a partir del miércoles y por sobre todas las cosas el día de ayer, Ucrania comenzó a movilizar a sus efectivos ubicados en un poquito más al norte, más río arriba,
en el Dnieper, en las localidades, no las puedo llamar siquiera ciudades, más bien localidades de Krinky, Korshomka y Dnipriani. Aquí, epa, un segundito, las vamos a presentar. ¿Cuál es el objetivo? Y según este analista militar anticipando esto, por aquí aparecían más tropas concentradas que en la región anterior de Gerson. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta segunda ola de ataques desde más o menos aquí, desde aquí, Kinki, Korsunka, Korsunka por aquí, hasta Nipriani, por aquí. Nipriani, perdón, e incluso hasta Nueva Kayopka. Según el mapa, los nombres, este otro en otros lugares aparecía como Novo Kayopka. Aquí, bueno, Nueva Kayopka aquí lo llaman, ¿no? Pero además con distintas pronunciaciones, los ucranianos y los rusos, toda una cuestión ahí de nacionalismo metido con los nombres. Bueno, este es el objetivo más allá de la cuestión de los nombres. Un ataque entre Krinky y Nueva Kayopka. Un ataque en este sentido, ¿sí? Vamos a presentar ahora algunas de las evidencias de los documentos, de los videos geolocalizados respecto a estos dos ataques. En primer lugar, quiero presentar por aquí lo sucedido el día miércoles a partir de la respuesta de Rusia al primer avance. Esta la destrucción del mentado puente del ferrocarril con un misil Iskander. Ahora vamos a presentar el lugar exactamente. Este lugar, allí a lo lejos, justo allí a lo lejos aparece el puente Antonovsky, arriba a la derecha, ¿sí? Este lugar aparece precisamente, y retrocedo una vez más al lugar anterior del mapa, este lugar aparece exactamente aquí, exactamente en la zona gris, ¿verdad? Del enfrentamiento, aquí. Este puente de más arriba ya aparece dañado en varios puntos. Aparentemente pudieron realizar el cruce de todas maneras, quizás con lanchas rápidas, pontones o sencillamente a pie a través de este puente dañado pero no destruido por completo, con lo cual tras el avance de esta zona ya más o menos consolidada antes hacia las localidades antes mencionadas de Poima o Tsyurpinsk y Pillanivska, bueno, aquí comenzó el gran enfrentamiento y naturalmente la respuesta de Rusia con el inicial ataque y bombardeo a este puente recién mostrado en este video, una vez más con un misil Iskander, ¿sí? Bueno, después de esto, esta región de ese puente en particular, ahí el mismo puente, el puente sobre, atención al terreno alrededor y la explicación, lo que presentaba recién, por qué los soldados ucranianos realizaron el avance a lo largo de las vías del tren. Atención al terreno alrededor, todo pantano, ¿sí? Un terreno tremendamente pantañoso, con pequeños riachos, riachuelos, pastizales, zonas bajas. Bueno, por ahí, bueno, el paso de un tanque impensable. Recuerden, un tanque y más aún un tanque occidental con 50 toneladas, un Leopard, un Abrams, un Challenger, imposible. Tampoco un tanque ruso con menos, con 30 toneladas. Por ahí uno no puede ni a pie prácticamente, ¿sí? Bueno, por eso el avance a lo largo de las vías del tren. Aquí otro ataque. Desde el momento del ataque, este puente
representó una zona de conglomeración y de consolidación de fuerza de los ucranianos con guarniciones en este lugar, con gente guarecida en esos lugares. Por eso ahí comenzó el trabajo de artillería de Rusia de ataque a las, eh, a las conglomeraciones o a las fortificaciones ucranianas. Este otro ejemplo. Lo presento esto como forma de geolocalización del conflicto. Aquí otro, en el mismo bendito puente, y una vez más, tropas, soldados guarecidos en esta zona. Nosotros no presentamos videos de gente muerta o herida, solamente presentamos ataques cuando ya determinamos previamente que no van a aparecer barbaridades propias de la guerra. Bueno, por ahí aparecen algunos soldados ucranianos y un intento de ataque con artillería rusa fallido. Va a descender el pepinazo sobre el pepinazo, el ataque, el proyectil sobre el propio, la propia riacha esta ahí cerca. Otros videos presentaban cosas mucho peores que estas, ¿no? Bueno, ese el punto, por ahí el movimiento de los soldados guarecidos ahí debajo debajo de ese puente en ruinas. Bueno, estos los videos eh, documentando los ataques en esa zona, los enfrentamientos en esa zona, tras el retroceso. Recuerden una vez más, primero el avance hasta la zona norte de estas dos localidades y después, interesante lo del terreno ahí, ¿no? Después del contraataque ruso, el retroceso hasta esa zona gris, más o menos ubicada a la altura de ese puente, no el puente principal sobre el Dnieper, sino una vez más, algo más interesante, bueno, hay más ataques, y ataques a ambos lados, ¿eh? A ambos lados de la búsqueda de personal y ataques a ambos lados de eh, este puente. Una vez más, este puente de aquí, ¿sí? Este de aquí. No aquí los enfrentamientos, sino aquí en esta zona gris, después de, recuerdo una vez más, el avance hasta ahí y hacia ahí, y posteriormente el retroceso, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a documentos y fuentes de esa batalla. En cuanto a la segunda ola de ataques, una vez más ubicada en esta zona, desde Krinky hasta Nueva Kayopka, por aquí. Bueno, solamente aparecieron como documentos de video, documentos fílmicos geolocalizados, los ataques de Rusia a posiciones consolidadas de los ucranianos en esta zona, con lo cual nuestro anticipo de que además de ataques en la región del puente Antonivska, también podrían comenzar ataques en esta zona más al norte, más arriba, río arriba, debido a la conglomeración previa de tropas ucranianas. Bueno, efectivamente ese ataque fue realizado por aquí, fueron realizados por varios puntos estos ataques, desde aquí. Por lo documentado hasta ahora, todos estos ataques fueron rechazados, desactivados, con la única excepción de este ataque en Krimki, en, de, lo cual podemos determinar fehacientemente a partir de un video también, un video con el ataque. No, no quiero presentar este video, mil disculpas. Un segundito. Tanto material acá que este de aquí. Estoy presentando el video equivocado. Un segundo, ya lo presentamos. Bueno, el único documento georreferente en esa zona. El resto de los ataques aparentemente fue rechazado. Un video con un ataque de un dron ruso hacia la zona de esa pequeña localidad llamada Krinky.
Lo interesante de aquí, más allá el único documento georreferenciado de todo esto, por un lado, bueno, el hecho de que en este caso, allá al fondo aparece una riacha, otra vez esa zona pantanosa. En este caso, los ríos, o quizás ese directamente el Dnieper, ya porque esto aparece más cerca de las orillas del Dnieper, sin un delta tan grande como en el caso de las localidades anteriores. Esto aparece más cerca de la costa del río. Bueno, por un lado, la georreferenciación de esto, y por otro lado, el estado de esta localidad. Localidad, ahí aparece a la vista, no la podemos llamar pequeña ciudad, ni mucho menos. Una pequeña localidad completamente devastada. ¿Sí? Recuerda un poco a Marinka, y recordarán seguramente de meses atrás la destrucción de todas estas ciudades por el trabajo de artillería. Bueno, esto no desapareció. Esta ciudad no parece destruida por los ataques de Rusia desde el martes a la noche o desde el miércoles a partir de esta ofensiva anfibia de Ucrania. No, esto aparece destruido por los ataques constantes y permanentes de Rusia a esta región, a esta localidad, en las semanas e incluso los meses previos, anticipando esta situación. Por eso la destrucción total de este, atención, todo destruido de esta localidad, ¿sí? Krinky el nombre, todo completamente destruido. Bueno, ahí el ataque hasta ahí, sí, si no recuerdo mal eso, bien. Ninguna imagen truculenta ni nada semejante, así que bien. Bueno, esto una vez más en esta localidad de Krinky. Presento nuevamente porque quiero el mapa para finalmente presentar lo más importante de todo esto. Ni el ataque previo, ni la primera ola de ataques, ni la segunda ola de ataques, sino la eventual tercera ola de ataques. Bueno, esto aquí, en Krimki, ¿sí? En esta cuestión, el resto de los ataques por el momento repelidos. Ahora bien, ni estos ataques en esta zona, una vez más, ahí, sí, ni estos ataques en esta primera oleada del martes por la noche, el avance y el retroceso, ni estos ataques de esta segunda oleada a partir del miércoles y jueves, ni uno ni el otro representan lo más importante de esta ofensiva. ¿Por qué? Porque lo más importante aparece aquí, en esta región. Aquí aparecen lo más importante por la mayor conglomeración de recursos militares, tanto de personal como de armamento en esta región, como así también por las posibilidades, perdón, de ese lado del río, como así también desde aquí, cuidado. Aquí también consolidación, muchísima consolidación o más que consolidación, conglomeración de tropas ucranianas. Aquí por sobre todas las cosas al otro lado del río. ¿Y por qué lo importante de esto? ¿Me acompañan demoledores hasta acá? Yo voy abandonando la pantalla de transmisión todo el tiempo con mapas y videos, por eso a veces los llamo de vuelta o retrocedo y realizo la consulta porque quizás colapsó la conexión o cosas así, entonces por eso, o quizás presento demasiadas cosas y entonces genero un poco desaparecen un poquito abrumados, por eso puedo realizar una pausa, a veces de ahí la insistencia mía en que me acompañen, ¿sí? Quizás hay una deformación profesional como profesor universitario, el que no te vayan abandonando en las clases, que si te van abandonando los estudiantes o a lo largo de la clase, al final te acompañan hasta el final de la clase solo unos pocos y uno quiere que participe toda la clase, naturalmente. Esto no representa una clase, pero bueno, el problema mío por deformación profesional. Disculpen tantas intervenciones. Bueno, más allá de esto, conglomeración de tropas en esta zona, ¿sí? Con un objetivo, el avance sobre esta península llamada península de Kimburn y más
específicamente sobre el Cabo de Kimburn. Esta región de aquí, ubicada relativamente cerca de la costa y con mucho menor posibilidad de defensa por parte de Rusia, ya que no puede responder como antes no podría responder de manera frontal y directa, como en el caso de la primera y la segunda oleada de este ataque, sino que debería responder desde el este, ¿sí? Desde los territorios ubicados antes del inicio de la península. Por acá va a aparecer, sin lugar a dudas, la, entre comillas, gran ofensiva anfibia de Ucrania. Si no comienza esta noche, comenzará mañana o muy, muy, muy rápidamente. No pueden desaprovechar el tiempo de los próximos días de ningún modo. Incluso en el día de hoy apareció un video con muy mala calidad, por eso no lo quería presentar, de un, una barcaza ucraniana muy grande, con capacidad para eventualmente 300, 400, 500 personas. Una barcaza gigante, acorazada, como una especie de isla flotante, enviada desde esta región, ¿sí? Desde esta región, o Kharkiv, hacia el cabo de Kimburn, enviada vacía, ¿sí? Como señuelo. ¿Con qué objeto? Bueno, evidentemente con el objeto de determinar la ubicación de la artillería rusa, las respuestas aéreas, los ataques con drones, e incluso con el objetivo de em, determinar la vulnerabilidad de esa, de esa, de esa barcaza. Y por ahí aparece Luis Castañeira, que nos acompaña siempre con el comentario. Sí, efectivamente, debieron realizar 5 disparos hacia esta barcaza, 5 disparos asestados para recién poder generar daño. Ni siquiera pudieron el hundimiento total de este mastodonte metálico con un avance muy lento, una especie de isla flotante. Eh, bueno, evidentemente tanto los rusos como los ucranianos querían determinar la resistencia de esto, cuánta gente podría realizar eventualmente el cruce y cuántos ataques de misiles, de drones, bueno, puede responder o cuántos ataques deberían realizar para el hundimiento, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia de esta, de esta barcaza? Así que más allá de estos 2 ataques previos en estas regiones, una vez más, estas 2 oleadas, por el momento repelidas, una aquí y la otra más aquí, lo importante va a aparecer prontamente en esta zona. Ahora, eh, independientemente de las probabilidades de éxito de esta operación, eh, acá aparece claramente el carácter suicida de esto, porque aún si con esta poco ortodoxa operación en esta zona con una barcaza súper acorazada y el desembarco eventual de soldados en este cabo, ni siquiera en toda la península, sino en este cabo, cabo de Kimburn, ese el nombre. Bueno, esto no determinaría absolutamente nada respecto a eh, el frente de este conflicto, al desarrollo del conflicto, no representaría ni siquiera una victoria operacional, quizás táctica, una pequeña zona de ahí tomada
por Ucrania, ¿sí? Atención al frente. Cuando uno, por eso nosotros siempre acá, y en las charlas con Fernando mucho más, siempre cuando comenzamos, recordamos, cuando comenzamos los análisis sobre la contraofensiva, siempre, siempre recordamos, bueno, pudieron esto, ¿no? Y pudieron esto, ahora querían esto, entonces es el contexto. Bueno, acá lo mismo, el frente y los ataques rusos actuales aquí, en todo esto. Bueno, acá podrían conquistar esa puntita de ahí, lo cual una vez más, militarmente carece por completo de sentido, carece porque ni siquiera podrían desde esa zona eh, establecer en esa zona lanzaderas de misiles, por ejemplo, ATACMS o demás, para el ataque a Crimea. Todo eso ya pueden desde otros lugares dentro de la retaguardia, y por ahí solamente podrían el cruce, el estacionamiento de lanzaderas a partir del cruce de, el río, del Dnieper. Y en ese cruce los machucarían con drones, misiles, bombas, fuego de artillería, con lo cual ningún sentido real más allá de eh, un golpe mediático. Un golpe mediático, una vez más, para reconquistar el apoyo de la OTAN y de Occidente. ¿Sí? Bueno, el análisis de la operación anfibia. Quiero muy rápidamente presentar un poquito sobre la situación actual en Advivka, ya que comenzaba la transmisión con eh, una reflexión sobre los momentos actuales de la guerra y cuán determinantes estos momentos, cómo estos momentos del conflicto están determinando el desarrollo para todo el año 2023 y de cara al 2024. Quiero presentar la cuestión de Advivka muy rápidamente. Recordarán el análisis, quien quiera un análisis en profundidad de la situación de toda la contraofensiva rusa a lo largo de todo el frente y en particular en Advivka, el centro de esa contraofensiva, bueno, puede sencillamente descender hasta el video del martes pasado, o si quiere puede también retroceder a los videos del sábado y domingo con Juan Antonio Aguilar y con Fernando Moragón. Esta es la situación actual en Advivka, básicamente los mismos frentes de ataque que hasta ahora. Por el norte, unos hacia Verdichi y Stepove y otros hacia esta escombrera. Por el sur, aquí sí presenciamos pequeños avances, no hacia el norte, sino hacia los lados de la ciudad. Y bueno, esto ya lo habíamos presentado en los últimos días, algunos pequeños avances hacia Netailove con el mismo objetivo de estos avances al sur, así como la ofensiva del norte presenta dos direcciones, la del sur también presenta dos subdirecciones. El objetivo, recordemos, el cierre al menos operativo hacia Orlivka. Novedades sobre esta acción rusa. Bueno, en primer lugar, la gran cantidad de vehículos blindados perdidos por Rusia a partir de una defensa férrea de Ucrania. ¿Sí? Una vez más, contextualizo, Advivka representa un Bakhmut 2.0, aparece más fortificada aún que Bakhmut, como si Bakhmut ya no pareciese fortificada de punta a punta desde el año 2014 y 2015. Esto aquí representa una fortaleza debido a, bueno, el carácter de isla de esta ciudad como plataforma para los ataques hacia Donetsk, ataques
de artillería cotidianos hasta hace unos pocos días, cuando el inicio de esta ofensiva determinó por primera vez la interrupción del fuego de artillería hacia Donetsk, ¿sí? Por eso, desde hace tiempo ya, Avdiivka parece prácticamente rodeada, ahora mucho más, con casi el cierre de este bloqueo operativo, de este embolsamiento operativo, pero aún así incólume en su defensa. Bueno, como producto de esta fuerte fortificación y de la decisión del mando ucraniano de Zelensky de una defensa a todo o nada, acá determina la guerra Ucrania, o por lo menos la continuidad de Ucrania en la guerra, en Avdiivka. Bueno, como decisión, como resultado de esa decisión, rechazada, por cierto, por algunos militares ucranianos, quienes, igual que en Bakhmut, presentan como recomendación, como sugerencia, abandonar la ciudad y establecer posiciones defensivas más atrás sin mayor pérdida de recursos. Bueno, Zelensky, igual que en Bakhmut, determinó que no, de ninguna manera, defensa total, y por el momento esa defensa está presentando resistencia y está generando muchas pérdidas de vehículos blindados. Quiero presentar algunos videos, como por ejemplo este. Esto en el frente norte. Tanques rusos en la ofensiva o vehículos blindados en su defecto. En la ofensiva en el frente norte, recuerden, en la parte de arriba, en la disputa por esa escombrera, por esa altura en el norte. Bueno, muchos de ellos destruidos o por drones o por artillería o en su defecto, y por sobre todas las cosas, esta la principal razón de la pérdida de tantos vehículos blindados rusos, por las minas antitanques. Territorios fuertemente minados, acá los ucranianos, en la preparación de la defensa de Avdiivka durante mucho tiempo realizaron un trabajo de minado muy fuerte. Ejemplo, ahí. Aquí otro ejemplo más. Aquí, atención, remolcando un vehículo, remolcando al otro, evidentemente deteriorado, con un desperfecto o quizás incluso dañado por algún ataque, en un contexto de, atención, 1, 2, 3, 4, 4 tanques o 4 vehículos, no tanques, 4 vehículos blindados completamente destruidos, ¿no? ¿Cómo llamarlos? Los escombros, los esqueletos, las carrocerías, esa quizás es la palabra correcta, las carrocerías de 4 vehículos blindados destruidos, más uno remolcando al otro, un tanque y otro vehículo blindado más atrás. Otra vez una mina personal, más vehículos destruidos, no el tanque o la tanqueta, no, una tanqueta esa, pero sí los otros vehículos. Y atrás, atención a la columna, atención a eso. Atención a la columna, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vehículos en columna. Ese el énfasis o es esa la potencia de este ataque en el marco de varios ataques de este estilo en el norte. Es la fuerza del avance ruso, pero asimismo también presenciamos la fuerza de la defensa a partir de este trabajo de minas, 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 minas y más minas, ¿sí? Hasta que van a retroceder porque no van a poder más. Adelante un tanque. Hay un tanque en la avance, todos los vehículos más atrás deteriorados, destruidos o retrocedieron directamente ante la imposibilidad. Bueno, destrucción de ese tanque también. ¿Sí? Esto hacia las vías del tren, las famosas vías del tren. Bueno, este es el contexto de la defensa hasta ahora. Por aquí una imagen interesante. Por aquí una imagen interesante de algunos de los vehículos, de un conteo de los vehículos blindados rusos destruidos. Atención a esto. Solo en el norte. Esta es la parte, ahí aparece.
abajo, del centro hacia abajo a la izquierda, la famosa escombrera, esa, sí, esa montaña, esa lomada, producto de la explotación del coque, una planta de coque en ese lugar. Y aquí los vehículos registrados, contabilizados como destruidos solamente en la ofensiva norte. 63 o 64, si no recuerdo mal. ¿Sí? En el conjunto de la ofensiva Natpivka, aparentemente los analistas militares proucranianos, pero también muchos rusos ya realizaron un reconocimiento de esto, ya fueron contabilizados 200 vehículos blindados destruidos, no 200 tanques, naturalmente, tanques quizás la cuarta parte de eso, incluso menos, 30, 40, 50 tanques, la mayoría vehículos blindados, pero alrededor de 200 vehículos blindados destruidos para los avances significativos, pero aún moderados en esta ofensiva. Esa es la importancia asumida por esta batalla, una vez más, una batalla en principio por una ciudad más, lo mismo que Bakhmut, una ciudad no necesariamente estratégica, una ciudad, tampoco una gran ciudad, bueno, pero cuando las partes en una guerra de desgaste determinan que van a realizar una apuesta a todo o nada para el ataque o la defensa de un lugar, de repente ese lugar comienza a presentar una importancia inusitada. Este el caso y quiero, bueno, antes de redondear esta cuestión con dos videos muy interesantes sobre visitas recibidas en esta zona, tanto por los ucranianos como por Rusia, y ahí la importancia de esta batalla. Bueno, comenzó sobre esto un debate interesante en términos eh, sí, de teoría militar respecto a si tanto esto como la contraofensiva fallida de Ucrania, como así también lo sucedido en Bakhmut, si esto de alguna manera no determinaba el fin de la guerra de blindados. ¿Por qué? Porque presenciamos enfrentamientos entre blindados y aparentemente siempre el actor en la ofensiva, con blindados, con tanques, bueno, presenta bajas muy numerosas. Bueno, esa uno de los debates interesantes sobre teoría militar ahora, yo lo rechazo. Eh, si realizamos una comparación de la cantidad de tanques utilizados aquí eh, con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, batalla en Kursk, por ejemplo, bueno, ahí participaban de un lado 7.000 tanques contra 5.000 tanques. Esto representa una demostración muchísimo menor de poderío de vehículos blindados. Si aquí participasen efectivamente 5.000 tanques, bueno, Rusia o cualquier otra fuerza podría realizar avances mucho mayores y podría realizar la conquista. Claro que en una guerra de desgaste carece de sentido un avance con tanta cantidad de fuego. Si hubiera podido Ucrania, habría realizado un avance con 100 tanques o con 200 tanques. Habría realizado en Ucrania un avance con 200 tanques en la contraofensiva hacia Tokmak, por ejemplo. Bueno, muy probablemente con 100 tanques o 200 tanques en una columna, más miles de soldados, hubiera podido conquistar Tokmak inicialmente. Pero claro, eso habría determinado la destrucción de una enorme parte de esa fuerza de blindados e inmediatamente después un contraataque ruso quizás hasta Zaporizhia, hasta más arriba, ¿sí? Por eso, las estrategias de ambas partes responden en el marco de una guerra de desgaste a la utilización inteligente de los blindados y mucho fuego de artillería, ¿sí? Con lo cual no desaparece la guerra de blindados, no desaparece la guerra de tanques, pero bueno, sí presenciamos bajas, sí presenciamos bajas. Ahora, como demostración de la importancia adquirida por esto, aquí lo sucedido el día de ayer. Visitas
de, por un lado, en el caso de Ucrania, Zaluzhny, nada más y nada menos que Valery Zaluzhny, el máximo oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas. El video, naturalmente, después presentado como un video propagandístico, no a Avdiivka, naturalmente, por el riesgo, pero sí a una ciudad cercana, con el objetivo de que Zaluzhny determinara las operaciones en persona, de que él mismo realizara la supervisión y el comando de las operaciones para Avdiivka, evidentemente por la orden eh, de, eh, de Zelensky de una defensa todo o nada. ¿Sí? Si Ucrania capitula en Avdiivka, eso determina el fin de la guerra para Ucrania, porque eso va a determinar eso va a generar una reacción en cadena. Una reacción en cadena, primero en cuanto a la pérdida de los restantes apoyos occidentales y en segundo lugar una reacción en cadena en cuanto a la resistencia militar en el resto de enfrente. Por eso la importancia de la defensa de esta ciudad para Rusia, pero cuidado porque la importancia de esto no solo aparece en el lado ucraniano. Para Rusia también representa algo importantísimo, el desarrollo de esta batalla y de todo el frente de batalla en esta contraofensiva de cara a 2024. Y esta pérdida de blindados no debe haber generado muchas simpatías en el Kremlin, debido a lo cual también el día de ayer, después de la reunión con Xi Jinping y bueno, los esfuerzos diplomáticos de Putin por una resolución en la cuestión de la franja de Gaza, con llamados a Netanyahu, al Sisi, al Assad, bueno, a todos los líderes de Medio Oriente, incluido a Netanyahu también. Bueno, ayer mismo esto. Atención. La llegada por sorpresa de Putin a Rostov del Don para esto, un encuentro con el comandante Gerasimov, el equivalente a Zaluzhny de Rusia, ¿sí? Evidentemente para el regimiento tomado, recordarán los videos, los presentamos aquí, el regimiento tomado por el comandante de Wagner, un blanco en mi cabeza, durante el motín de Wagner, ¿sí? Lo recordarán, presentamos los videos de este regimiento Rostov del Don, sede de las operaciones militares de Rusia, de Prigozhin, naturalmente. Tantos nombres rusos que por un momento apareció un punto blanco en mi cabeza con Prigozhin. Sobre el cual, por cierto, Budanov, el jefe de la inteligencia ucraniana, en una entrevista reciente, Budanov presentó la posibilidad de que Prigozhin todavía apareciese vivo. Así que, bueno, el fantasma de Prigozhin nos acompañará por mucho tiempo más. Bueno, el regimiento el regimiento de Rostov del Don, y evidentemente, esta reunión responde a un pedido de informes de Putin, de Gerasimov, su máximo jefe militar, comandando desde allí las acciones militares de Rusia en Ucrania. Aparentemente, según la última noticia publicada no solamente por algunos blogueros y analistas militares rusos, sino también aparentemente por algún analista militar ucraniano o pro-ucraniano también,
El día de hoy Rusia habría reconquistado esa lomada, habría reconquistado esa escombrera, a partir de, bueno, a partir de la cual presenciamos estos enfrentamientos totales y la pérdida de tantos blindados rusos. Bueno, aparentemente habría Rusia reconquistado eso, no obstante lo cual está presentando muchas bajas en esta ofensiva y seguramente Putin habrá establecido los puntos sobre las IES, habrá querido naturalmente un reporte, bueno, cuál la situación en Advivka, cuál la situación en Gerson, cuál la situación en todo el frente. Bueno, de cara a 2024 y quizás pueda realizar cambios Putin también. Pero bueno, en principio, a partir de todo esto, vamos a presenciar un enfrentamiento muy sangriento en Advivka. Nosotros inicialmente lo presentábamos como, eh, como eh, sí, efectivamente, Ricota, es el regimiento tomado, aunque recordarán el video tomado, aparecía Prigozhin junto a otros generales rusos, eh, prácticamente charloteando sobre el partido de fútbol del domingo pasado, en una charla informal, ¿no? No generaba la sensación de una toma violenta, sino que aparecían todos los empleados, los funcionarios, incluso los militares de oficina, las secretarias alrededor y medio en un clima bastante distendido. Bueno, eso es lo raro de aquel motín. Si quieren nuestro análisis con Fernando Moragón en aquel entonces, retrocedan en los videos, pues realizamos un análisis de 2 o 3 horas ese día en directo prácticamente. Bueno, no quiero abandonar el punto de esto, de Advitka. Vamos a presenciar un enfrentamiento largo, parecido al de Bakhmut, muy, muy encarnizado. Tarde o temprano ese enfrentamiento presentará un ganador, el ganador lógico en un enfrentamiento de atrición, en un enfrentamiento de desgaste, Rusia, igual que en Bakhmut. Y esa situación podría generar un efecto en cadena en Ucrania y en el exterior en cuanto a los apoyos a Ucrania. La caída de Advitka determinaría casi con seguridad el fin del apoyo occidental y un acercamiento hacia el punto de colapso por parte de Ucrania. Pero una vez más, en un enfrentamiento a todo nada, encarnizado, largo, por la decisión de defensa a todo nada de Ucrania. Recuerden lo sucedido en Bakhmut, un enfrentamiento de varios meses, con muchísimas bajas a ambos lados. Bueno, quizás la última gran batalla, seguramente la última gran batalla de este año 2023 y posiblemente la última gran batalla de esta guerra, si efectivamente eso determina una reacción en cadena. No podemos realizar una predicción mucho más específica que eso, pero esa es la situación hasta ahora. Recuerden también las elecciones en marzo del año próximo y posiblemente el, el cambio en el gobierno de Ucrania y a partir de entonces la posibilidad de de una negociación. Con Zelensky, por ahora, una negociación verdaderamente imposible. ¿Sí? Bueno, queridos demoledores, queridas demoledoras, vamos a redondear la transmisión de hoy por aquí. Acompáñennos con el like o con el pulgar arriba, con el compartir también, con las suscripciones si pueden. Mañana vamos a realizar nuevamente una transmisión en vivo y el domingo vamos a realizar la charla de todos los domingos con Fernando Moragón, como siempre, mucho más enfocada en lo político que en lo militar, aunque siempre presentamos ambas cuestiones. Hoy casi aparecimos exclusivamente enfocados en lo militar, ¿sí? Dicho esto,
hasta el día de mañana. Chao a todos y a todas.